Imagínate que son dos amigos. Cada uno va a poner su puesto de hamburguesas, empezando con el mismo capital, con el mismo material y compran las cosas donde mismo. A cabo de un año, la historia es muy diferente. A Hobby, por su parte, le va súper bien, cada vez tiene más clientes y está pensando en abrir más sucursales. Y por el otro lado, al señor Garza, muy apenas completa pagar su nómina, la materia prima también lo completa a duras penas y no sabe qué hacer porque siempre apenas completa con el dinero. ¿A qué crees que se deba? Bueno, entre muchas circunstancias que puede suceder, esto se debe gracias al ROIC. El ROIC es el rendimiento sobre el capital invertido, que esta métrica mide qué tan eficiente es una empresa para poder producir dinero hacia sus inversores. Quédate en este video, te voy a enseñar qué es el ROIC, cómo se calcula, en qué parámetros lo podemos utilizar y por qué esta es una de las métricas más importantes y que más valor da a los inversionistas. Así que vamos para allá. Todo el mundo, como tú, como yo, como los grandes inversores, quieren estar seguros, tener la tranquilidad y la seguridad que el dinero que tanto esfuerzo les ha costado ganar o que tanto esfuerzo nos ha costado ganar, lo vamos a invertir o se los vamos a dar a una empresa y que esta empresa genere rendimientos, genere buenos rendimientos. Pero nadie puede estar seguro de lo que va a pasar. Entonces, ¿cómo podemos saber si esa empresa es una empresa potencialmente buena para nosotros? Para todo esto existe el ROIC. El ROIC es una poderosa herramienta que nos ayuda a ver si una empresa es capaz de generar buenos rendimientos, buen crecimiento tanto a la misma empresa como a los inversionistas del capital recibido. Entonces, sin más, descubramos cómo medir el ROIC, contra qué parámetro compararlo como el WACC y qué número, qué porcentaje es un buen ROIC, es un buen rendimiento. Entonces, sin más ni más, empecemos. ¿Qué es el rendimiento sobre capital invertido? Bien, como le hemos dicho, el ROIC mide la eficacia con la que una empresa genera intereses o genera ingresos del capital invertido. Entre más alto sea ese porcentaje, mayor es el beneficio. Siempre se mide en parámetros de porcentaje y, por ejemplo, si una empresa genera un ROIC del 50%, significa que esa empresa por cada dólar que le llega del capital de los inversionistas o de otro capital, genera 50 centavos. Si tuvieras 100 dólares de inversión, a ti te generaría 50 dólares. Entonces, es una métrica fundamental para que te des una idea de cuánto va a ser tu retorno de inversión en dado caso que se cumplieran los supuestos de esa empresa. Sin embargo, los inversionistas que saben, los inversionistas con un poco más de experiencia y los inversionistas que estamos aprendiendo, como tú, como yo, como cualquier otro, van a comparar siempre el ROIC, Return on Investing Capital, vamos a llamarle ROIC, contra otra métrica que es el WACC, para ver si su capital está teniendo realmente ganancias o todo lo que generan está haciendo realmente ganancia y no se está yendo también en gasto. Entonces, siempre vamos a comparar el ROI versus el WACC. ¿Qué es el WACC? Es el costo medio ponderado de capital. No te lo voy a decir en inglés, ni te preocupes, siempre lo vas a encontrar como ROI, retorno sobre una inversión, y sobre WACC. Así los vas a encontrar y siempre vas a comparar esos parámetros. Y representa el costo medio de financiar las operaciones de una empresa mediante deuda y capital propio. Otra vez, el WACC representa el costo medio de financiar una empresa por medio de su capital propio y de la deuda. No te preocupes, ROIC es lo que ganan,
WACC es lo que gastan. Así de sencillo. Quiero que te mentalices y nada más te bases en esto. ROIC es lo que ganas, WACC es lo que gastan. Así te quiero explicar de dónde salen las cosas, pero tú no te preocupes ahorita por entender bien de dónde salen las cosas, ni por los términos, ni por nada. ROIC es lo que ganan y WACC lo que gastan. Sencillo. Para que una empresa crea valor para sus inversionistas y sus accionistas, el ROIC siempre debe ser mayor que el WACC. ¿Por qué? Porque eso está significando que su inversión está siendo mayor que su gasto. Esto significa que si el ROIC siempre se mantiene arriba que el WACC, está generando una alta rentabilidad para sus accionistas. Te voy a poner un ejemplo y ahorita vemos ejemplos más puntuales. Si el ROIC de una empresa es del 50% y el WACC es del 20%, está generando una rentabilidad neta del 30%. ¿Sí? Entonces, el ROIC siempre debe ser mayor que el WACC. Siempre. Para tener buenos fundamentales y para así tener la tranquilidad de que esa empresa nos va a generar beneficio a nosotros, que es lo que queremos. ¿Y cómo se calcula el ROIC? Bueno, el ROIC se calcula dividiendo, es una división simple de la siguiente manera. Divides el beneficio neto de la explotación después de impuestos entre el capital invertido. El NOPAT, así te lo vas a encontrar abajo, entre el capital invertido o el investing capital. Es la forma en cómo se saca, pero tú no te preocupes. Las páginas, las aplicaciones, todos te van a marcar así el ROIC. Tú no vas a tener que hacer nada, solamente te quiero explicar cómo se calcula esa métrica, de dónde viene. Bueno, Jovi, ¿y qué es un buen ROIC? ¿Cuál es un buen parámetro de margen de ROIC sobre el WACC? Aquí, como mínimo indispensable, de que sea muy mínimo, el ROIC tiene que ser superior al WACC al 5%. Aquí entran diferentes factores que ahorita lo vamos a ver, como el sector en el que estás invirtiendo. No es lo mismo invertir en sectores de tecnología, sectores financieros. No es lo mismo invertir en empresas maduras que en empresas de crecimiento o que van saliendo de bolsa, en small cap, etc. Entonces, algo fundamental es que mínimo tengan el 5% de margen el ROIC sobre el WACC. Y como bien lo dijimos, entre mayor sea el ROIC o entre mayor sea la diferencia del ROIC entre el WACC, es mejor la empresa para rentabilizar sus recursos. Y te voy a poner este ejemplo palpable que quiero que lo cheques. Entre dos empresas de automóviles, entre O'Reilly y Advance Auto. Las dos empresas son buenas empresas de autos, pero aquí hay una diferencia abismal, y que es lo que quiero que tengas en cuenta y que veas tú siempre al momento de comparar empresas. Quiero que veas en esta gráfica que saqué de hasta el 2022 cómo una tiene el 52% de ROIC y la otra tiene apenas el 11% del ROIC, pero ese es solo del último año. Ahora chécate los años anteriores, la diferencia del rendimiento es abismal. Entonces ahí es cuando te digo que una empresa es más eficaz y mejor en maximizar sus recursos, por lo tanto es más rentable que la otra. ¿En dónde te gustaría a ti invertir? ¿En una empresa que por $100 te dé 50 de ganancia, o que en una empresa que por $100 que inviertas te dé $11 de ganancia? Esa es la diferencia de la rentabilidad de empresas y la importancia de fijarnos bien en el ROIC. Y como estos ejemplos te puedo dar muchos. A continuación te voy a dar unos de que no sean muy conocidas, porque te aclaro, esto no es una recomendación de inversión ni nada por el estilo. Es solamente una manera de ejemplificar con empresas que no sean tan conocidas como Apple, como Google, como Microsoft. Otras empresas que no son tan conocidas, pero tienen altos niveles de capitalización y tienen un alto retorno sobre capital invertido, que es el ROI. Aquí te voy
te voy a mostrar la primera. Esta es Texas Instruments. Se basa en semiconductores también, muy parecido a Nvidia, pero tiene altos márgenes de rentabilidad con bajos costos de capital, que nos da como promedio de esa buena gestión en los últimos 10 años un aproximado de 30% de retorno sobre capital sostenido. Es increíblemente bueno ese retorno. Otra empresa que te quiero mostrar, ya que se puso entre los inversionistas un poco de moda, porque Warren Buffett acaba de comprar también muchas acciones de esta empresa. Te quiero decir, Domino's Pizza. Esta empresa no creo que necesite presentación o que te diga que haga. Realiza, hace, vende pizza debido a su gran margen de ganancia y su bajo costo de realización. Tiene un ROI extraordinariamente alto. Entonces Domino's es una empresa que ha generado un increíble rendimiento del 70% en los últimos años. Aquí en la gráfica que te muestro podemos ver cómo de hecho sus rendimientos estaban arriba del 100%, solamente que en la pandemia pues empezó a bajar, se mantuvo en el 70-60%, pero en promedio en los últimos años ha dado un rendimiento extraordinario del 70%. Obviamente que como en toda empresa el crecimiento no es lineal, no es siempre crecer, no es siempre crecer, a veces hay periodos en los que subes, periodos en los que bajas, pero se pretende que sea un crecimiento continuo. Pero tener un rendimiento de 70% es increíble. Ya vemos por qué Warren Buffett acaba de comprar acciones de esa empresa. No es una recomendación de inversión, hay que ver muchos más parámetros fundamentales, pero es un buen motivo su rendimiento. Ahora, explorador, a mí me interesa mucho que aprendas y que sepas distinguir o valorar o que vayas tomando esa decisión tú. Aquí te muestro a estas dos empresas que muy seguramente las has escuchado, a Visa y a Mastercard. Chécate cómo en esta gráfica de los últimos 10 años han estado su rendimiento. Si tú haces el análisis fundamental de estas dos empresas, las ves muy parejo en su PER, que en el video pasado hablamos de qué es el PER, que es una buena valoración del PER. Si no lo has visto, te invito a que lo veas. Te voy a dejar por aquí la fotito del video y por aquí la tarjetita. Entonces lo checas y para que sepas también qué es la métrica del PER. Y ahorita, explorador, si tú ves estas dos empresas y evaluando todo el análisis fundamental y en tu tesis están muy parejas, y si solamente por el ROIC fuera un diferenciador para decidir invertir o no en estas dos empresas, ¿con cuál te irías? Exactamente. La lógica ahorita dice que Visa tiene mayor rendimiento que Mastercard. No significa que si inviertes en Mastercard vayas a tener un mal rendimiento. Obviamente que no, porque también está teniendo buenos ROIC, buenos retornos sobre capital invertido. Pero aquí la diferencia es lo que queremos es maximizar todos los rendimientos que queramos. Entonces, si están estas dos opciones, yo sé que escogerías la mejor, que en este caso no es recomendación de inversión, solamente es para el ejemplo, pues sería Visa. Y bien, explorador, así como al principio te mostré el ejemplo de los dos amigos, el Hobby y el señor Garza, que Hobby, gracias a su buen rendimiento, su retorno sobre capital invertido, tenía más clientes, iba a abrir más sucursales y tenía un buen rendimiento. El señor Garza completaba muy apenas para su materia prima, para pagar nómina, para sus gastos y se la estaba viendo muy dura en esa situación. Bueno, así como el ejemplo de Hobby, el señor Garza, en la vida real también hay empresas que están batallando demasiado con su ROI, con su capitalización, su empresa no va siendo rentable. Entonces te voy a mostrar unas para que veas que no todo es color de rosa, ni todas las empresas generan buenas ganancias ni buenos retornos sobre capital. Aquí va la primera, que es Boeing. Aquí podemos ver cómo esta empresa, esta aerolínea, del 2015 había estado aumentando paulatinamente su retorno sobre capital, que es la finalidad de todas las empresas, y en el 2019 se da el bajón. Entonces,
pasa de estar de un 70% de retorno sobre capital invertido a bajar hasta un menos 10% de retorno sobre capital invertido, a un menos 20% de capital invertido que está hace 2 años. Vamos a transportarlo. Si tuvieras invertido $100, imagínate que hubieras tenido $100, de repente tuvieras 170 de inversión, ahí dirías, soy un gran inversionista. Y de repente, en un par de años, pues de esos $170 que tenías, de repente nada más te quedan 100, y luego de repente nada más te quedan 80, y luego de repente ves que nada más te quedan 50 o 30. Eso, por eso es muy importante ir checando constantemente las empresas para ver cómo va su comportamiento, para ver cómo son sus resultados trimestre tras trimestre, y ver si no están haciendo un manejo efectivo de su capital. Boeing es una muestra clara. En esta gráfica aparece como de un 70% en un par de años por una mala administración o factores extras puede caer hasta menos del 10, 20, 30% dependiendo la empresa. Por eso es muy importante, explorador, que siempre estemos pendientes de cómo van los resultados de nuestra empresa trimestre tras trimestre. Vámonos con otra gran empresa que estoy seguro que conoces, que es AT&T. Esta empresa tiene una gran deuda para empezar y gasta miles de millones de dólares cada año en infraestructura. Pero pese a ello, por lo contrario, que en lugar de que fuera ganando más dinero, las situaciones y la mala gestión no les ha dado tan buenos resultados. Ves que desde el 2015, hace prácticamente 10 años, han tenido un crecimiento del 8% anual promedio, más o menos. Entonces, estas son empresas que igual no te van a hacer perder dinero, pero no son rentables. Si vemos a Visa con 70% de rendimiento, si vemos a Domino con 70% de rendimiento y vemos a AT&T con 8% de rendimiento, dime tú, explorador, en cuál de esas empresas preferirías invertir estando en un supuesto que todos sus parámetros estén muy iguales. Es la gran importancia del ROIC, lo sigo diciendo. Y como nada en este mundo es fabuloso, ni todo está 100% increíble, el ROIC, igual que el PER, igual que todos los parámetros fundamentales, tiene sus limitaciones. Y una de las principales limitaciones del ROIC, como en todas las demás métricas fundamentales, es que no es un parámetro fundamental para que tomes solamente la decisión de invertir. No porque tenga un ROIC alto, dices, esta empresa me va a generar mucho e inviertes todo tu capital ahí. No es así, explorador. Al igual que el PER, un PER bajo no significa que toda empresa va a estar bien para invertir. El PER y el ROIC solamente son un parámetro y un check que hay que dar dentro de todo lo que vamos a ver en nuestro análisis fundamental. Otra limitante del ROIC es que en empresas jóvenes no es viable guiarnos por el ROIC. De hecho, en empresas jóvenes o en empresas que están en crecimiento, el ROIC hay que dejarlo casi a un lado. ¿Por qué? Porque toda una empresa de crecimiento, la gran parte de su ganancia la va a reinvertir y la va a utilizar, ya sea en generar nueva tecnología, nuevas sucursales, ampliar su mercado, irse transnacionales. Entonces, si tiene el 70% de rentabilidad, ese 70% de rentabilidad no lo va a ganar para la empresa, lo va a agarrar para expandirse. Por eso el ROIC, grábate esto, no es una métrica que debemos de checar en empresas jóvenes principalmente. Otra limitante que tiene el ROIC es que en el sector financiero o en los bancos no es una métrica adecuada para medir. ¿Por qué? Porque los bancos, así como reciben capital, así lo distribuyen, y generalmente los bancos van a trabajar sobre deuda. Entonces va a haber un ROIC siempre muy bajo en todos los bancos, o cuando vayas a generar bancos. Aquí te voy a dar el ejemplo de uno donde su ROIC es muy bajo, es completamente bajo comparado con su WACC, que es altísimo, porque los bancos generalmente actúan sobre deuda
o actúan sin dinero tan líquido, porque así como entra, así ellos lo prestan. Por eso en los bancos tampoco es viable guiarnos por el ROI. Y pues bueno, cuando no podemos medir el ROIC en una empresa, se puede medir por el Return of Equity, el ROE, lo vas a encontrar así, y el Return of Asset, el ROA. ¿Sí? Entonces esos tres parámetros van a ir muy de la mano, ROIC, ROA y ROE. Pero ya lo veremos en otro video. Te lo voy a poner con ejemplos ya más palpables y te quiero mostrar páginas donde puedes encontrar todos estos parámetros. En muchas páginas hay, pero te quiero mostrar las que más consulten los inversionistas, versión gratis para tener un parámetro más general al momento de checar una empresa. Así que bueno, explorador, sería todo por el video de hoy. Vimos ahora otra métrica del parámetro fundamental, una de las más importantes, que es a mi parecer una de las que tienes que checar mucho, pero la expertise y la experiencia te va a decir que en qué empresa sí hay que fijarnos y en qué empresa no es tan importante fijarnos. Vimos de dónde proviene, vimos qué es realmente el ROIC y cómo se saca provecho, vimos las limitantes del ROIC, la comparación del ROIC entre el WACC y cómo podemos observar si una empresa es rentable o no, sobre todo el dinero que nosotros vamos a recibir. Entonces, explorador, te pido que si te gustó el video, si crees que te aporta valor, pues dale un like, suscríbete al canal. Si crees y tienes tu grupito de inversionistas que quieren empezar en este maravilloso mundo, compártelo. Y si no te pareció de valor, no te preocupes, gracias por verlo. Trata de apoyar el canal y trataremos de ir mejorando poco a poco. Si ya sabías cuál es el ROI o si quieres que chequemos una empresa, déjame aquí en los comentarios. Te leo y recuerda la frase del canal: constancia, disciplina y sin excusas. Vamos, explorador.